La semana pasada usted hablaba del FOBAPROA. Estaba usted reflexionando, o más bien ironizando, que el expresidente Ernesto Zedillo se equivocó por muy poco al calcular que esta deuda de los banqueros y de los más ricos, también algunas transnacionales, pues nos iba a costar 125,000 millones de pesos, cuando en realidad nos ha costado hasta ahora 3 billones de pesos. Nosotros en Contralínea revisamos los informes más recientes del IPAB y resulta que pues en 21 años, de 2000 a 2021, solo se han recuperado 110,757 millones de pesos por concepto pues de recuperación de bienes y también por venta de bienes del rescate bancario de Ernesto Zedillo. Es decir, ni siquiera el 5% de lo que se ha pagado por este gran latrocinio. Preguntarle, presidente, si realmente es alguien que se considera por muchos o por algunos como una eminencia en economía, se puede equivocar de tal forma, o es parte del desprecio que tienen pues estos oligarcas que tuvo el propio Ernesto Zedillo hacia el pueblo de México y que siguen teniendo hasta la fecha este desprecio, que no se habló con la verdad y que en realidad pues se sabía desde entonces que esto se iba a acabar pagando hasta 2042, como va a resultar ser, si no es que se extiende un poco más esta deuda de los ricos que se socializó hacia todos los mexicanos y mexicanas? Es un pensamiento, lo mismo, conservador, porfirista, y por eso hablamos que neoliberalismo es neoporfirismo. Esto ya se aplicó, esta política de entreguismo, de apoyar a los de arriba, a las élites, se aplicó cuando Porfirio Díaz. Él era un dirigente popular, no tan vinculado al pueblo, pero sí venía de abajo. Y se propuso llegar al poder y entrar a la aristocracia de aquel entonces. Entonces, va a ser muy difícil que se encuentre algo de Porfirio Díaz a favor de los pobres. Yo lo he estudiado y casi no hay nada. Lo que hay es la justificación de la esclavitud, de decir, ni modo, es muy doloroso, pero se necesita. O es muy doloroso aplicar la leva, es decir, obligar a los jóvenes, a las personas a formar parte por la fuerza del ejército, pero hay que hacerlo. De las cosas que he encontrado, otra cita, nada más que no es directa, tengo una de él directa, en donde se burla de los indígenas, diciendo de que se sentían los dueños de las tierras y que acaparaban la tierra como si fuesen de ellos las tierras. Pues claro que eran de ellos. Y por eso había que despojarlos. Para entregar esas tierras, vemos a lo mismo,
a la gente con iniciativa, a la gente que llevara progreso. Entonces, el despojo de las tierras de los yaquis, de los mayas, era por eso, con esa idea, con ese ideal. Entonces, ahí mandaba a los militares más crueles a cometer crímenes. Ahí se entrenó Huerta y se entrenaron pues todos, Bernardo Reyes, y cada determinado tiempo los condecoraban por sus méritos en las guerras contra los mayas, contra los yaquis, contra los mayos, con decoraciones. Entonces es un pensamiento, ¿no? Y él se casa con Carmelita, que era de la aristocracia, hija de Matías Romero, que había estado, para que vean la falsedad en la política, de secretario de Sebastián Lerdo de Tejada, secretario del Interior, lo que es secretario de Gobernación. Y Porfirio los echa con un golpe de Estado. A todos, al exilio. Y empiezan a regresar. Y se empiezan a acomodar. Y de los primeros que regresan son Romero Rubio y su familia, y la hija de 17 años se casa con Porfirio, que había enviudado, era viudo, tenía 52, y la hija de Romero Rubio 17, Carmelita. Pero él buscaba meterse, porque Carmelita tocaba el piano y era pues educada, bien formada. Hay un personaje en ese entonces extraordinario, José María Iglesias, que también va al exilio y regresa, pero no vuelve a aceptar ningún cargo, porque Lerdo tampoco regresa. Él muere en Nueva York, pobre, y como ya estaba Porfirio, lo van a buscar y le hacen homenajes. El discurso de Bulnes es buenísimo, porque dice Lerdo extraordinario, ¿no? De primera, pero Porfirio insustituible, mucho mejor. Entonces, Iglesias está viendo todo, cómo manipulan el cuerpo, la traída de Lerdo, y le dice a sus hijos: tengo ahí unas acciones de una mina en Chihuahua. Cuando yo me muera, usen eso para mis funerales. Van a venir a buscarme, porque Iglesias había pues participado, había estado de presidente de la Suprema Corte, era de los 3 que estuvieron en Paso del Norte defendiendo la República, era Juárez, Lerdo y Iglesias. Además, brillante y honesto. Entonces les dice a los hijos:
usen ese dinero para mi funeral. Y lo quiero así, hasta cuántos caballos iban a jalar, la carreta y todo, qué colores de los caballos negros, eran caballos negros. Y sí, se cae en el hueco de un elevador, se muere y llegan, ¿no?, por el cuerpo de los hijos. No, porque nuestro papá nos dejó dicho esto. Y ya es un funeral distinto. Pero Porfirio siempre, ¿no?, queriéndose congraciar con los potentados. Y nada a favor de los pobres, nada, nada, nada. Cuando es la batalla decisiva para expulsar a Lerdo, hay un pueblo que les recomiendo visitar, Tecoac, en Tlaxcala, porque ahí fue la batalla decisiva. Venía avanzando con la bandera del plan de Tuxtepec. ¿Cuál creen que era la consigna? Sufragio efectivo. No reelección. No sé si el sufragio efectivo, pero la no reelección era la bandera que enarbolaban en contra del Lerdo. Y ahí en Tecoac se da la batalla. Pero antes de la batalla, los pueblos de Tlaxcala tenían conflicto con las haciendas. Entonces los reúne Porfirio y les dice, se sube a una mesa y les dice: si ustedes me ayudan en la batalla, cuando yo llegue al poder, les voy a restituir sus tierras que les han quitado los hacendados. Pues eso es lo único, y no cumplió. Es lo único. Juárez, que era muy cuidadoso también en el manejo del lenguaje y en sus escritos y todo, sí tiene cosas bellísimas acerca de los pobres. No muchas, pero tiene una buenísima. A ver si la tengo por ahí, sobre los ricos. Y que conste, no estoy en contra de los ricos, estoy en contra de los corruptos. Pero la historia ayuda a entender. Es por lo que estás preguntando sobre este comportamiento, ¿no?, desprecio que tienen. Del desprecio, ¿sí? Entonces, no es nada más la parte económica, porque Zedillo no era multimillonario, no era millonario. No, es un pensamiento conservador. Entonces ellos quieren estar bien con los ricos. Zedillo quiso estar bien con los banqueros, con los grandes empresarios de México. Bueno, no le importaba el pueblo. Ni el pueblo pobre, ni el pueblo en general. No le importaba la vida pública, porque si le hubiese importado el pueblo, pues no le deja la deuda que nos dejó. No deja esa deuda. Y si le hubiese importado la vida pública, no hubiese entregado todos los ferrocarriles a 2 empresas extranjeras, con el añadido de que se fue a trabajar a una de esas empresas cuando terminó. Se fue a trabajar de asesor. Pero decía yo, y no es que
finjan. No es para hacerle la barba o por salameros, sino que muchos sienten de que es un gran economista, que fue un extraordinario gobernante. Y ahí es donde hay que decir, primo hermano, sigue tu camino. Gracias, presidente.